Hay señales de alerta en Minnesota. ¿Es eso lo que quiere decir? Hay señales de alerta en todas partes. Hoy les presentaré un informe que, sin exageraciones ni juicios anticipados, merece toda nuestra atención. Permítame que le pregunte, ¿qué sucede cuando casi la mitad de los casos de inmigración que se revisan en una ciudad estadounidense presentan algún tipo de fraude? ¿Qué implicaciones tiene esto para el ciudadano común, el contribuyente, los inmigrantes que siguen las reglas y el sistema que busca proteger tanto la seguridad como la justicia y, lo más importante, su sostenibilidad y supervivencia? ¿Y qué podemos aprender, sin caer en generalizaciones ni miedos innecesarios, de una operación como esta? Bien, recuerde que estamos en Telegram, Facebook y X. Y ahora, entremos en materia. Desde el 19 de septiembre, agentes de nuestra Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional, trabajando en equipos, han realizado más de 1000 visitas a sitios en el área de Minneapolis-St. Paul como parte de esta operación. Lo que encontraron debería conmocionar a toda América. Centrándose en una lista de más de 1000 casos objetivo que involucran a más de 900 personas, nuestros agentes encontraron fraudes matrimoniales flagrantes, personas que se quedaron más tiempo del permitido con sus visas, personas que decían trabajar en empresas que no existen, documentos falsificados, abuso del sistema de visas H-1B, abuso de las visas F-1 y muchas otras irregularidades. Durante el transcurso de la operación, nuestros agentes encontraron indicios de fraude, incumplimiento o preocupaciones de seguridad pública y seguridad nacional en casi el 50% de los casos entrevistados. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados Unidos, con el apoyo del ICE y el FBI, ha ejecutado una operación sin precedentes, la Operación Escudos Gemelos, en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul de Minnesota. La misión: revisar solicitudes pendientes de ayudas migratorias que parecían sospechosas. Y el resultado fue sorprendente. Se encontraron fraudes en el 44% de los casos, y no estamos hablando de simples errores administrativos. En un caso, los agentes identificaron a un extranjero que había excedido su estadía bajo el programa de exención de visa, quien era hijo de un terrorista conocido o sospechoso que estaba en la lista de personas con prohibición de vuelo, no-fly list. Anteriormente se había determinado que había participado en un fraude matrimonial, lo que resultó en el rechazo de varias solicitudes de beneficios migratorios. Fue arrestado y actualmente está siendo devuelto a su país de origen. En otro de los casos, un hombre pagó solo $100 por un certificado de defunción falso de su esposa en Kenia para demostrar que ya no estaba casado. En realidad, la esposa está viva y vive con sus 5 hijos en Minneapolis. Además, tiene otra esposa en Suecia con la que tiene otros 3 hijos. En otro caso, un extranjero ingresó a los Estados Unidos sin ser inspeccionado en 2023 y fue liberado por la patrulla fronteriza. El extranjero se casó con un ciudadano estadounidense mientras se encontraba en proceso de deportación y fue entrevistado en la oficina local de Lustis en Minneapolis-St. Paul la semana pasada, donde tanto él como su cónyuge estadounidense, su esposa, declararon bajo juramento que su matrimonio era legítimo. Los funcionarios de Lustis que realizaron la entrevista sospecharon. Las visitas a domicilio fueron autorizadas ese mismo día. La cónyuge estadounidense finalmente, esa misma tarde, admitió que el matrimonio era fraudulento y que se había celebrado únicamente con fines migratorios y retiró su solicitud para ese extranjero. Este tipo de acción el mismo día, pasar de la entrevista a una visita domiciliaria, nunca se había realizado antes, y estoy increíblemente impresionado y agradecido por el trabajo diligente de los agentes que lograron que eso ocurriera por primera vez, pero no será la última. Y finalmente, quería mencionar que en un caso un extranjero cometió fraude matrimonial, aprovechándose de una ciudadana estadounidense de edad avanzada, incluyendo amenazas y abandono severo. La ciudadana estadounidense pudo divorciarse del extranjero con la ayuda de su familia y cuidadores, pero la familia todavía vive con miedo de represalias por parte del extranjero debido al fallido fraude matrimonial.
Y estas estadísticas no son estadísticas frías, son el reflejo de vidas que acaban malogradas en varios sentidos. El director de Lustice, que vemos en pantalla, Joseph Edlow, calificó la operación como una declaración de guerra contra el fraude migratorio. Así la calificó y aseguró que no se dejará piedra sin remover para proteger la integridad del sistema legal de inmigración. Y advirtió de que esta operación podría replicarse en otras ciudades por todo el país. Según Edlow, lo que acaban de descubrir no es más que la punta del iceberg. Estos no son delitos sin víctimas. Cada caso de fraude que descubrimos daña nuestra seguridad nacional, socava la integridad de nuestro sistema de inmigración y, como acabo de darles un ejemplo, tiene consecuencias reales. Quiero que el pueblo estadounidense sepa que estamos declarando la guerra al fraude migratorio. Minneapolis alberga a una de las comunidades de extranjeros más grandes de Estados Unidos, en su mayoría de Somalia. De hecho, lo representa la congresista Ilhan Omar, una refugiada musulmana somalí estadounidense. Según las autoridades, esta operación pionera, Twin Shield, se lanzó y se enfocó en el volumen de solicitudes sospechosas y sería solo una primera fase, pero con lo que acaban de aprender, también van a revisar las ayudas que ya se hayan concedido. Y con lo que sigan aprendiendo, el USCIS piensa expandir sus operaciones por ciudades de todo el país. Además, le acaban de otorgar poderes policiales para investigar por lo penal. Y es que, en términos políticos, esta operación marca un cambio significativo. Bajo la orden ejecutiva 14.161, la administración del presidente Trump ha dado mayores facultades a los agentes de inmigración para realizar verificaciones exhaustivas y actuar frente a posibles fraudes. Pero más allá del marco legal y las cifras, ¿cómo impacta esto al estadounidense promedio? Pues para el ciudadano que cumple con las leyes y paga impuestos, cada caso de fraude representa un uso inadecuado de recursos públicos. Para el inmigrante, que respeta los procesos y espera años para una resolución justa, estos casos de abuso pueden significar mayores retrasos y más desconfianza institucional. Para la seguridad nacional, ciertos casos pueden representar incluso amenazas muy reales. Y en las comunidades locales, estos acontecimientos pueden fomentar una especie de estigma hacia poblaciones enteras. Pero la realidad es que se descubrió fraude en el 44% de los casos que se revisaron, un dato que, sin lugar a dudas, genera preocupación porque, lamentablemente, el fraude de algunos castiga injustamente a todos. Hasta la fecha, el USCIS ha emitido notificaciones de comparecencia o ha remitido a extranjeros al ICE en 42 casos, pero solo han arrestado a 4 hasta el momento. ¿Crees que lo que hace el presidente Trump te está poniendo las cosas difíciles? Sí. ¿Y las va a hacer más difíciles? Sí. Esto decía uno de los líderes de los cárteles que están bajo el fuego de la administración Trump. Y ahora el presidente ha notificado oficialmente al Congreso que Estados Unidos considera a ciertos cárteles como grupos armados no estatales y que, según la Casa Blanca, el país se encuentra ahora en un conflicto armado no internacional con esas organizaciones, es decir, en guerra. Si intentas envenenar a nuestra gente, te borraremos de la faz de la tierra. Este es el único lenguaje que entienden en realidad. Por eso ya no se ven barcos en el océano. No se ve ningún barco alrededor de Venezuela. No hay nada. Envió esta notificación después del segundo ataque estadounidense a un barco que traficaba drogas. Y es que, después de cada incidente de este tipo, de ataque u hostilidades, debe hacerlo. Y en este declara a los cárteles de la droga como combatientes ilegales. Ya son 3 los ataques que ha informado la Casa Blanca sobre lanchas que, según dice, transportaban drogas en el Caribe. Escribió: aunque naciones extranjeras amigas han hecho esfuerzos significativos para combatir a estas organizaciones, sufriendo pérdidas significativas de vidas, estos grupos ahora son transnacionales y llevan a cabo ataques incesantes en todo el hemisferio occidental como cárteles organizados.
Por lo tanto, el presidente determinó que estos cárteles son grupos armados no estatales, los designó como organizaciones terroristas y determinó que sus acciones constituyen un ataque armado contra Estados Unidos. Trump ya los había designado como organizaciones terroristas en su primer día en el cargo. El Departamento de Estado hizo lo mismo a finales de febrero, para dejar muy claro a la comunidad internacional que se trataba de un asunto prioritario para Estados Unidos. Pero esta es la primera vez que los describe como combatientes ilegales y describe su actividad como un ataque armado contra Estados Unidos. Sin embargo, desde el Congreso, los senadores no parecen conformes y tratan de prohibir el uso de las Fuerzas Armadas contra grupos no estatales que trafican con drogas, salvo autorización del Congreso. El senador demócrata Jack Reed, miembro de mayor rango del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, escribió lo siguiente: hay que detener a los cárteles de las drogas, pero declarar la guerra y ordenar el uso de fuerza militar letal sin el conocimiento del Congreso ni del pueblo, ni justificación legal, es inaceptable. En cambio, el republicano Carlos Jiménez, que pertenece al Comité de Servicios Armados de la Cámara, dice esto: desde el Congreso de Estados Unidos les puedo garantizar que apoyaremos toda medida que tome el presidente Trump para aniquilar al cártel de los soles encabezado por Nicolás Maduro en Venezuela. Y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, lo explicaba así como vamos a ver hace meses, antes de que incluso destruyeran la primera narcolancha. El presidente de los Estados Unidos ha determinado que las organizaciones narcoterroristas representan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. No necesito explicarte por qué. Son traficantes de personas, traficantes de drogas mortales, traficantes de todo tipo de medios ilícitos y usan el dinero que generan para desestabilizar gobiernos en la región, lo cual en sí mismo representa una amenaza para los Estados Unidos. Así que él las ha designado por lo que son: organizaciones narcoterroristas. No son corredores de bolsa, no son agentes inmobiliarios que, de vez en cuando, trafican con drogas. Son organizaciones estructuradas como corporaciones que se especializan en el tráfico de drogas mortales hacia los Estados Unidos de América. Representan una amenaza inmediata para los Estados Unidos. Punto. Si estás en un barco lleno de cocaína, o fentanilo, o lo que sea, rumbo a los Estados Unidos, eres una amenaza inmediata para los Estados Unidos. Y el presidente, bajo su autoridad como comandante en jefe, tiene el derecho, en circunstancias urgentes, de eliminar amenazas inminentes contra los Estados Unidos. Y eso fue lo que hizo ayer en aguas internacionales. Y eso es lo que piensa seguir haciendo. No vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo a esta gente navegar por el Caribe como si fuera un crucero. Eso no va a pasar. Ya no va a pasar. No van a traer drogas a los Estados Unidos. Vamos a detenerlos. Sé que muchos presidentes han hablado de hacerlo, pero este presidente no habla, sino que actúa, y lo va a hacer. ¿Y usted qué opina? El gobierno federal de los Estados Unidos ha cerrado oficialmente sus operaciones no esenciales. No ocurría nada igual desde el año 2019. Este cierre ocurre tras semanas de estancamiento en el Congreso, donde demócratas y republicanos no lograron llegar a un acuerdo para financiar al gobierno. El desacuerdo en sí gira en torno a un paquete de gasto adicional de $1,5 billones que exigen los demócratas y los republicanos no aprueban. Así que los demócratas no les conceden a los republicanos los votos que necesitan para aprobar la ley presupuestaria de este año. Y sin presupuesto, no hay salarios para los funcionarios, para ninguno. Así que la administración Trump ha comenzado con los reajustes. Nuestros militares deben seguir cobrando. Los controladores aéreos tienen que garantizar que la gente vuele de forma segura y puntual. Los servicios alimentarios del gobierno federal deben seguir proporcionándose a las personas de bajos ingresos. Estas cosas esenciales deben mantenerse. Vamos a hacer todo lo posible en las próximas semanas, si el cierre dura tanto, para asegurarnos de que la gente reciba los servicios esenciales, a pesar de que Chuck Schumer ha cerrado el gobierno federal. No va a ser perfecto, porque estamos en un cierre de gobierno, y vamos a tener que despedir a algunas personas si esto sigue. No nos gusta, no es algo que queramos hacer, pero hay que hacer lo que haga falta para que los servicios esenciales del pueblo estadounidense sigan funcionando. En cambio, para el mencionado Chuck Schumer, que es el líder demócrata en el Senado, la culpa es de los republicanos.
Donald Trump y los republicanos nos han llevado de cabeza a un cierre del gobierno porque se niegan a proteger el sistema de salud de los estadounidenses. Está claro que la salida de este cierre es sentarse a negociar con los demócratas para enfrentar la inminente crisis de salud que afecta a decenas de millones de familias en Estados Unidos. Los demócratas queremos evitar esta crisis, pero los republicanos intentaron intimidarnos y está claro que no pueden. No tienen los votos. La solución es que los republicanos, de una vez por todas, se arremanguen y se pongan a trabajar. Los republicanos tienen que tomarse esto en serio. Empezar a abordar realmente la crisis que se avecina y reabrir el gobierno. Ahora bien, ¿por qué ha pasado todo esto? ¿Por qué estamos aquí a 1 de octubre? Porque los republicanos han intentado imponernos una resolución continua, CR, partidista que no protege la salud de los estadounidenses y que no hace absolutamente nada para arreglar el desastre del sistema de salud que ellos mismos crearon. Esa propuesta ya fracasó 2 veces al intentar obtener los votos necesarios en esta Cámara. Así que los republicanos tienen que sentarse a negociar con nosotros. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se queja de que los demócratas se han negado a aprobar el mismo tipo de proyecto de financiación, una resolución continua, que habían aprobado anteriormente hasta en 13 ocasiones durante la era Biden. La portavoz explicaba así, como vamos a ver, el punto exacto de ruptura entre ambos lados del pasillo. Los demócratas cerraron el gobierno porque el presidente Trump y los republicanos no van a obligar a los contribuyentes estadounidenses para que paguen la atención médica gratuita de los inmigrantes ilegales. Estados Unidos tiene una deuda de $37 billones. No podemos permitirnos pagar con el dinero de los contribuyentes la atención médica gratuita para personas que entraron al país violando las leyes. Para poner esto en contexto, los demócratas se niegan a mantener el gobierno abierto porque quieren que se le conceda atención médica gratuita a los inmigrantes ilegales. Y ahora han puesto en peligro programas de salud cruciales para los estadounidenses. El líder demócrata de la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, defiende también así su visión. A medianoche, Donald Trump y los republicanos cerraron el gobierno federal porque no quieren ofrecerle atención médica a los estadounidenses de clase trabajadora. El líder Schumer y yo nos reunimos con el presidente Trump y los líderes legislativos el lunes. Tuvimos una conversación con el objetivo de evitar un cierre doloroso del gobierno y abordar la crisis de salud que han generado los republicanos. Después de esa reunión, no recibimos respuesta alguna de los líderes legislativos republicanos. Para Jeffries, según dice, desde un principio los republicanos querían cerrar el gobierno. Y mientras intercambian acusaciones, la verdad es que las repercusiones del cierre son inmediatas. Tanto que aproximadamente 750.000 empleados federales han sido enviados a casa sin goce de sueldo. Aquellos que se consideran esenciales, como personal de seguridad, control aéreo y algunos trabajadores de salud, deberán seguir trabajando, pero sin recibir salario hasta nuevo aviso. El ejército en servicio activo también podría dejar de recibir su sueldo si el cierre se extiende, y esto representa una preocupación cada vez mayor tanto para la seguridad nacional como para las miles de familias de los militares. También desde el Ejecutivo alertan de que el dinero está a punto de agotarse para el programa de nutrición para madres y bebés de bajos ingresos. Y entre los reajustes para que esto no pase y que se están poniendo sobre la mesa, es decir, sobre las consecuencias inmediatas y las contramedidas, el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russ Vought, advertía esto. El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, la OMB, Russ Vought, le dijo a los republicanos de la Cámara de Representantes en una llamada privada el miércoles que la administración comenzará despidos masivos de empleados federales en 1 o 2 días. Vought también dijo que están revisando los miles de millones de dólares que se destinaban a infraestructura para Nueva York, que es el estado natal de ambos líderes demócratas. Cuando se le preguntó sobre los informes de que cientos de miles de trabajadores federales podrían perder sus empleos durante el proceso,
Dijo que la Casa Blanca pretendía reducir el tamaño del gobierno federal, de hecho. Pero que quede claro, contamos con todo tipo de poderes para que los planes políticos de esta administración sigan adelante. Y eso incluye reducir el tamaño y alcance del gobierno federal. Y buscaremos oportunidades para hacerlo. Hizo estos comentarios horas antes de firmar la orden de cerrar las agencias gubernamentales y culpó a los demócratas del Senado de malograr el proyecto que aprobó la Cámara para financiar al gobierno hasta el 21 de noviembre. Y escribió esto también. Por lo tanto, las agencias afectadas ahora deben ejecutar sus planes para un cierre ordenado. No está claro cuánto tiempo los demócratas mantendrán su postura insostenible, lo que hace que la duración del cierre sea difícil de predecir. Y desde la oposición ya están tomando posiciones. Es profundamente ofensivo que el presidente esté amenazando con despedir a los empleados federales si no llegamos a un acuerdo, sin ofrecer ninguna solución de verdad. El presidente sigue amenazando a esos trabajadores, pero sepan que si son servidores públicos del estado de Maryland, cuentan con nuestro apoyo como equipo. Por eso estamos aquí hoy, para anunciar todas las formas en que nuestras oficinas pueden seguir trabajando para ustedes cada día. Puede que el gobierno federal esté cerrado, pero nuestras oficinas están operando. Responderemos cada llamada telefónica. Atenderemos cada solicitud. La pregunta ahora es, ¿cuánto durará? Pues según datos del mercado de predicción Polymarket, la mayoría anticipa una duración de al menos 2 semanas, pero la historia sugiere que estos cierres rara vez logran su objetivo. En 2013, por ejemplo, los republicanos buscaron derogar Obamacare con un cierre, pero sin éxito. En 2018, 5 años después, los demócratas intentaron presionar por una solución al programa DACA, y tampoco les salió bien. Y en el extenso cierre de 2018 a 2019 bajo la presidencia de Donald Trump, el resultado fue simplemente frustración generalizada y pagos atrasados. Nos está yendo bien como país, así que lo último que queremos es cerrar el gobierno, pero de los cierres pueden salir cosas buenas. Podemos deshacernos de muchas cosas que no queríamos. Y quizás no está hablando solo de despidos, sino de recortes presupuestarios. En esta ocasión, hoy, los congresistas han fallado en aprobar medidas provisionales. Los republicanos propusieron una resolución continua limpia, así la llamaron, que financiara al gobierno hasta noviembre. Pero los demócratas, en cambio, insistieron en agregar fondos para extender subsidios del Obamacare y revertir los recortes a Medicaid, como el de la atención a inmigrantes indocumentados, de la One Big Beautiful Bill. Pero el Senado ha rechazado las dos propuestas, y con eso el gobierno federal ha quedado oficialmente paralizado. Chuck Schumer y los demócratas han provocado el cierre del gobierno, que ahora está en vigor. Pero el presidente Trump va a usarlo y no le va a decir a la gente que estará suspendida temporalmente por unos días, sino que va a enviarles cartas de despido y deshacerse de burócratas de izquierda que están imponiendo prioridades izquierdistas contrarias a las prioridades del presidente Trump. Creo que eso es fantástico, y lo que va a provocar es que los demócratas del Congreso griten, lloren y rechinen los dientes. No puedo esperar al próximo almuerzo de los demócratas cuando empiecen a gritarse entre ellos al ver que se envían cartas de despido del Departamento de Medio Ambiente, del Departamento de Trabajo, del IRS, y de repente los burócratas en los que confiaban para que avanzaran sus planes destructores de empleos se queden ellos mismos sin trabajo. Eso es lo que va a poner fin a este cierre del gobierno, cuando los demócratas se den cuenta de que el presidente Trump está logrando avances importantes en favor de la libertad económica, gracias al berrinche de los demócratas. En resumen, ahora los congresistas se enfrentan a una cuenta atrás. El director de presupuesto ha dado a entender a la oposición que tienen 1 o 2 días para cambiar de rumbo, antes de que comiencen las consecuencias más drásticas: despidos, la posible suspensión de programas vitales y más incertidumbre económica. ¿Y usted qué opina? Bueno, hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, el 5º concurso internacional de fotografía de NTD.
capture los momentos más hermosos a través de su arte. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntvtv.com.